Centro Cristiano Shalom. Bendiciones para usted y para cada uno de su apreciable familia. También saludamos a todos cuantos puedan en esta hora escucharnos y llegar la palabra. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Hoy vamos a hablar sobre el tema ¿cuál está siendo tu experiencia y resultado en esta cuarentena? Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de servir, Dios. Si tú quieres, tú puedes usarme en esta hora, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, despertándonos, Señor, y desafiándonos a vivir, Señor, aquellos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra que en estos días hemos estado escuchando por todos lados, una palabra que está en estos últimos meses, una palabra que hemos estado escuchando, que está en la boca de todos, y esa palabra es la palabra cuarentena. Pero ¿cuál es el significado de esa palabra cuarentena? Yo quiero compartir, según el diccionario, dice que cuarentena significa aislamiento preventivo de personas en un lugar y durante un periodo por razones sanitarias de salud. Es un tiempo de aislamiento, es que una persona tiene o un grupo de personas tiene, ¿verdad?, que les es demandado por razones de salud. También cuarentena es un aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona. Y la palabra aislamiento significa hacer que una persona o cosa quede sola, separada de otras personas. Y hoy yo quiero hablarte acerca de que en la Biblia encontramos nosotros ejemplos de hombres y mujeres, ¿verdad?, que por diferentes motivos ellos entraron en una cuarentena en su vida. Y quiero hablarte de manera especial de un hombre que a los 90 años de edad todavía no se rinde y todavía está, ¿verdad?, luchando, todavía está fiel, ¿verdad?, todavía está comprometido y, ¿verdad?, está entrando a esa edad, ¿verdad?, bajo situaciones muy difíciles, está entrando en su cuarentena. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1, a los versos 9. Vamos a dar lectura rápidamente hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios así: en el nombre de Jesús, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe lo que has visto, los que son y los que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El cristianismo de este siglo nos ha vendido la idea de una fe sin responsabilidad y de una fe sin sufrimiento.
Y eso pues ha creado cristianos débiles y cobardes, y eso está destruyendo la iglesia el día de hoy. Porque la iglesia del primer siglo eran hombres y mujeres valientes, determinados, esforzados, eran jóvenes y adolescentes con convicciones firmes en la palabra, que ellos pagaban el precio por lo que creían, ellos no vendían lo que ellos creían, ellos vivían de acuerdo a lo que creían. No tenían ellos temor al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la persecución. Ellos arriesgaban todo por lo que ellos creían, por su fe. Pero la iglesia del siglo XXI es una iglesia es una iglesia sin compromiso, una iglesia que tiene miedo al dolor, que tiene miedo al sufrimiento, que tiene miedo a la persecución. La iglesia del siglo XXI no calificamos para ser miembros de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, porque se nos ha predicado, se nos ha enseñado, ven a Cristo y mira todas tus respuestas están ahí, y es verdad, pero también es como vas a ser bendecido, y es verdad, pero vas a tener todas las cosas, no te va a pasar nada, ya no hay más sufrimientos, no vas a tener dolor, vas a ser prosperado, vas a tener todas las cosas, y esto, ¿verdad? Ha ayudado a un evangelio que es pues diferente, pero el evangelio de Jesucristo es el que nosotros debemos predicar. Y ahí en el verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tomamos la primera parte y dice: yo, Juan, vuestro hermano. Él no dice: yo, Juan, el gran apóstol, el último que queda. Para esto, ¿verdad? Ya ellos habían muerto, los demás apóstoles, ¿verdad? Unos pues cerrados, otros en tinas de aceite, otros, ¿verdad? A espada, y otros habían muerto, ¿verdad? Crucificados de cabezas y de diferentes maneras. Y Juan estaba ahí, ¿verdad? Desterrado, y él estaba, ¿verdad?, en ese lugar por causa del evangelio también, y era el único que quedaba. Los demás ya habían muerto para ese tiempo, y él dijo, ¿verdad?, que yo, Juan, vuestro hermano, dijo, y copartícipe vuestro en la tribulación. Y vamos a hablar de esas tribulaciones, ¿verdad?, que él estaba viviendo en ese tiempo. Él estaba diciendo: yo soy como ustedes, yo soy su hermano, y yo participo de las tribulaciones juntamente con ustedes. A veces nosotros como cristianos queremos participar en la iglesia, ser parte. Decimos: bueno, pues yo quiero participar, hay una convivencia, no dejes de invitarme. Si hay una salida, si hay un campamento, si hay un concierto, si hay, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, por ejemplo en este caso Juan, él dijo: yo, vuestro hermano, y partícipe en las tribulaciones. O sea, él estaba participando en las tribulaciones. Los cristianos de Asia estaban teniendo tribulaciones muy fuertes en su vida, y él dijo: yo soy parte de eso. O sea, se identificaba con ellos porque estaba viviendo las mismas aflicciones, las mismas situaciones. La pregunta para nosotros hoy es: ¿de qué quieres ser parte tú en este tiempo? ¿Verdad? ¿De qué tú quieres participar en la iglesia? O sea, ¿quieres participar, verdad, de las aflicciones? Porque el pueblo de Dios somos llamados, los hijos de Dios, nacidos de nuevo del Espíritu, somos llamados a participar en las aflicciones. El Señor dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Entonces debemos tener la mirada hacia allá y saber que va a haber aflicciones, que va a haber tribulaciones, y que eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios con compromiso, comprometido, ¿verdad? Entonces, a veces no queremos ser parte de las tribulaciones. Nosotros escogemos y decimos: de esto sí yo quiero ser parte, pero de esto otro yo no quiero ser parte. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 9, dice, hablando Juan, sigue diciendo, dice: estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pasmos era una isla pequeña y rocosa en el mar Egeo, situada a unos 80 kilómetros al sudoeste de Éfeso, y la tradición cristiana dice que fue desterrado por los romanos y que lo enviaron a aquel lugar, ¿verdad? Lo llevaron para aquel lugar
¿verdad? Para los trabajos forzados. Ese lugar estaba rodeado por el mar y lo llevaron ahí preso, como preso, ¿verdad? Y ahí los romanos enviaban a las personas, ¿verdad? Rebeldes, políticas, a los malhechores y todo eso, los llevaban ahí, los ponían en trabajos forzados, les daban comida una vez a la semana, les permitían llevar solamente una muda de ropa y muchas veces con el tiempo esa ropa se desgastaba, terminaba y quedaban desnudos, pero aún así ellos tenían que continuar trabajando en esas rocas, moviendo eso, haciendo ese trabajo pesado, ¿verdad? Aún desnudos tenían que continuar trabajando, ¿verdad? Y estaban ellos ahí mal alimentados con una sola comida a la semana, al día. Te puedes imaginar un anciano de más de 90 años en esa situación y rodeado como de puros asesinos, de puros malhechores. Esa era la situación en que Juan, nuestro hermano, se encontraba. Y fue ahí por causa, dice, de la palabra de Dios y del testimonio. Él no fue ahí por malhechor, sino porque la causa era la palabra de Dios que él predicaba y el testimonio de Jesús, porque él era testigo, él estuvo con Jesús y era testigo de todas las cosas. Entonces él daba testimonio de lo que él había vivido, de lo que él había experimentado, de cómo él había caminado con Jesús y conocía las cosas de primera mano, ¿verdad? Entonces lo mandaron ahí para maltratarlo, lo mandaron ahí para que muriera, para que él muriera en ese lugar, pero él, ¿cómo estaba Juan ahí? Nos podemos nosotros preguntar, pero ¿cómo se encontraba Juan? ¿Cómo estaba ahí? Pues nosotros podemos saber que Juan no estaba ahí quejándose, no estaba diciendo, Dios, yo te he servido y mira la situación que ahora tengo, Señor, ¿cuándo me sacas de aquí? ¿Cuándo se termina esto, Señor? Mira, yo he sido tu siervo, soy un anciano, mira, Señor, no puedo continuar. La palabra de Dios nos dice que él se encontraba en ese lugar y nosotros vamos a ver, ¿verdad?, cómo nos dice la palabra que él estaba, en qué condición estaba. Y ahí en el verso 10 dice Juan, yo estaba en el Espíritu, ¿sí? Y aunque todo cristiano, ¿verdad?, nacido de nuevo está en el Espíritu, aquí se refiere a la comunión, a la intimidad, a la relación que Juan tenía tan especial con el Espíritu Santo. Ahí en Romanos 8:9 dice la palabra de Dios, acompáñenme, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el libro de Apocalipsis, leyendo, ¿verdad?, yo encontré, ¿verdad?, 3 veces más aparte de esta vez, cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu. La primera vez es en la isla de Patmos. La segunda vez que encontramos que Juan dice, yo estaba en el Espíritu, él estaba en el cielo. Y la tercera vez que él dice, yo estaba en el Espíritu, fue en el desierto. Y la cuarta vez fue cuando él estaba en un monte grande y alto. Entonces él tuvo revelaciones de Dios en ese lugar. En ese lugar donde él estaba, empezó a tener revelaciones de Dios en los diferentes lugares donde Dios lo iba moviendo. Él estaba teniendo visiones, ¿verdad?, por la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Él tenía revelaciones de parte de Dios y esas visiones hicieron que aquella isla de Patmos, aquel lugar de mucho sufrimiento, se convirtiera en algo glorioso, ¿verdad? Por la relación que él tenía, por la intimidad que él tenía con el Señor, y pudo ver cosas gloriosas que eso transformaron su situación, porque lo espiritual gobierna sobre lo material, y entonces las cosas son transformadas cuando tú las vives en el Espíritu. No importa la situación que estés viviendo, ¿verdad?, que yo esté viviendo, pero si las vivimos en el Espíritu, entonces hay una transformación de eso. Dice él que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, primer día de la semana, día domingo, el día en que las iglesias se reúnen para adorar al Señor. Pero Juan estaba ahí en cuarentena en la isla de Patmos, y él pudo haber dicho, ¿verdad?, pues estoy en este lugar con trabajos forzados, duros, mal alimentado,
ya tengo tiempo de estar aquí porque él pasó más de 30 años en ese lugar y pudo haber dicho, pues voy a aprovechar que como estaban trabajando de lunes a sábado y decir, pues aunque es el día del Señor, me voy a mi casa, me voy al lugar donde puedo descansar y estoy ahí, ¿verdad? Descansando para cobrar nuevas fuerzas, para descansar porque viene otra semana más de trabajo. Pero Juan sabía, ¿verdad?, que él era la iglesia de Dios. Él dijo, yo soy iglesia de Dios, soy el templo de Dios y donde esté, ¿verdad?, y como esté, cualquiera que sea la situación y la circunstancia, es día del Señor, es día de adorar. Y él empezó a adorar ahí, a tener comunión íntima con el Espíritu, ¿verdad? Y él, porque él dijo, él entendió que era día en que el Señor había resucitado, día de celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba pensando, pues el Señor, nuestro Dios, nos observa donde quiera que estamos, cómo él estaba viviendo la cuarentena de su vida. Y quiero decirte que el Señor a cada uno de nosotros nos está observando cómo estamos viviendo la cuarentena de nuestra vida. La pregunta es aquí, ¿sabes tú que el domingo es día del Señor? Donde estemos y lo que esté sucediendo en nuestra vida. Porque, amado, nuestra cuarentena, nada que ver con la cuarentena de Juan, ¿verdad? Nosotros estamos en casita, estamos con la familia, tenemos frijolitos en la olla y tenemos que comer y que vestir y de todo, muy diferente. Pero muchas veces quizá por eso mismo nosotros pensamos, pues estamos en cuarentena, es tiempo para ir de vacaciones, es tiempo para recibir la familia en casa. Y yo no digo que esas cosas sean malas, pero todo tiene su tiempo. El domingo es día del Señor y tiene que haber un orden, ¿verdad? Y saber que tú eres iglesia y yo somos iglesia, somos el templo de Dios y estemos en cuarentena o no, es día del Señor y es un día para estar unidos como iglesia. Somos una iglesia local, aunque no estemos en la casa de Dios, en el templo, seguimos siendo una iglesia y debemos tener un orden y estar reunidos a una misma hora y escuchando la palabra y recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Estar conectados, comunicados con el Espíritu de Dios. Y él dice, el apóstol Juan dice aquí, oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice que lo enviara a las 7 iglesias en el orden que nosotros lo encontramos aquí en el verso 11, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Dice, envíalo a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es de esa misma manera que nosotros también debemos tener como un horario en el cual sabemos que la prédica se sube y todos a esa hora, ¿verdad? Como iglesia es la hora de reunión y mantenernos como iglesia escuchando la palabra. No decir, no, pues es martes, aún no lo he escuchado, es que no he tenido tiempo, es que tuve visitas y pasó esto y el otro, ¿verdad? Sino es tiempo, es día del Señor, es día de la palabra y aunque siempre debemos adorar a Dios, este es el domingo en el que nosotros estamos siendo alimentados a través de la palabra. Y escribe, dice, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es tiempo de que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Aquí el Señor le está dando a él esa revelación y le dice, escribe lo que ves y envíalo. No nada más escríbelo, sino también envíalo. Entonces es tiempo de que la palabra de Dios llegue a todos los pueblos, llegue a todas las naciones y que tú y yo seamos parte, que seamos instrumentos de eso, donde tú buscas a Dios, estás en el Espíritu, estás en la intimidad con Dios y a través de eso tú tienes una palabra dentro de ti que te ha sido revelada y tú recuerdas al compañero que quizá en todo el tiempo de trabajo no le compartiste la palabra o le compartiste y lo dejaste ahí como comenzado y dices, voy a enviarle una palabra, voy a escribirle una palabra que he estado recibiendo en este tiempo, voy a mandarle un mensaje a mis papás,
a mis hermanos, a mis sobrinos. Voy a enviar una palabra en este tiempo para alguien que está necesitando, porque la palabra tiene que correr. Y aunque vemos que Juan estaba preso en esa isla, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y quizá tú y yo estamos ahora encerrados en nuestras casas, pero la palabra de Dios no debe estar encerrada. La palabra es para compartirse, para darse a todos y que llegue ese mensaje a todas partes, tener un plan, tener un orden, es decir, este día me propongo predicarle la palabra a alguien, compartir el mensaje de salvación. Este otro día voy a darle una palabra de consuelo, de esperanza a alguien más. Y voy a enviar una palabra de fe y una palabra de esperanza, porque el enemigo también tiene planes y te digo, tengo noticias de que hay personas que en estos días, precisamente como ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos, no conocen al Señor, no saben cómo discernir qué está pasando y se sienten atribulados por muchas situaciones y se han quitado la vida, ¿verdad? Entonces es tiempo en que nosotros como iglesia debemos alertarnos y estar mandando esas palabras, decir, ¿sabes qué, persona? Permíteme, amiga, compañero, vecino, hacer una oración contigo y por ti, compartirte una palabra de esperanza. O sea, no creas que todo está perdido. Ahí vienen cosas que Dios tiene maravillosas para tu vida, que son muy diferentes, y empezar a predicarles la palabra a tiempo, porque la palabra de Dios dice que una palabra dicha a su tiempo, cuán buena es, y dar esa palabra, ¿verdad? Ahora con la tecnología que tenemos podemos llegar hasta donde queremos con la palabra de Dios, predicando, dando las buenas noticias, dando esperanza y predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que las personas puedan ser salvas a través de la palabra. El verso 12 dice, ¿verdad? Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice, en medio de la iglesia, porque sin la luz de Jesús la iglesia no puede brillar en la oscuridad. Necesitamos la luz de Jesús, si no, nada tiene sentido. Él es la luz, ¿verdad? Que brilla, y cuando Él está en medio de esa iglesia tiene que estar brillando en medio de la oscuridad, llevando el mensaje de vida y el mensaje de esperanza. El verso 13 dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto de oro, y su cinto de oro estaba ceñido por el pecho, y eso nos habla de la autoridad de Jesús. Juan estaba teniendo una revelación, visión del Espíritu de la autoridad de Jesús. Él había conocido a Jesús, el Mesías, había convivido con Él y había tenido una relación muy cercana con Él, pero ahora era diferente, ¿verdad? Él estaba conociendo ahora a Jesús de la gloria, ¿verdad? Estaba conociendo la autoridad del Hijo de Dios. Y el verso 14 nos dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Aquí está Juan teniendo una visión, ¿verdad? Pero ya no la visión del Mesías, sino la visión del Apocalipsis, ¿verdad? Estaba conociendo a su Señor de una manera diferente. Aquí ya no estaban arrestando al Señor como Él lo miró en algunas ocasiones. Aquí ya no lo estaban escupiendo. Aquí ya no lo estaban maltratando, ¿verdad? Sino que ahora Él podía verlo como el soberano, como el Rey de los Reyes y como el Señor de los Señores, como el que tiene la autoridad sobre todos. Dice la palabra que sus cabellos eran blancos como lana y como la nieve. Nos hablan eso de 3 cosas: de su majestad, y nos habla también de su pureza, y nos habla de su santidad. El verso 15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies nos hablan a nosotros que Él es nuestro sustituto por el pecado, y su voz, muchas veces el Señor habla en nuestras vidas, pero nosotros hacemos como si Él no nos estuviera hablando, ignoramos su voz y a veces decimos, Dios no me habla, pero la palabra de Dios dice que sus ovejas oímos su voz, y cuando venimos a Él y estamos en la intimidad, en lo secreto con Él, Dios por seguro va a hablar a nuestras vidas, porque Él anhela tener esa relación, esa comunión con los hijos. El verso 16
dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada aguda de 2 filos de la que habla aquí es su palabra, que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, dice la palabra, que discierne, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones, y es eficaz, ¿verdad?, para corregirnos y para todo, ¿verdad? Entonces, esa espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, y es esa palabra a la que nosotros tenemos que hablar precisamente en este tiempo. Dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habla aquí de esa mirada del Señor Jesús que a Él se le estaba revelando, esa mirada que nos traspasa, que traspasa los corazones y que puede ver lo que hay dentro de cada uno de nosotros, lo que estamos pensando en ese momento. Recuerdo la ocasión cuando el fariseo, ¿verdad?, Simón, ¿verdad?, le invitó a su casa, y estando ahí dice que la palabra que él, el fariseo, para sí en su corazón, él decía: mira, si fuera profeta sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, ¿verdad? Pero el Señor en ese momento lo confronta, y el Señor supo lo que Simón estaba pensando en ese momento, ¿verdad? Entonces su mirada traspasa y conoce y nos examina y nos mira a nosotros y mira lo que hay, conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Es esa mirada que a Juan se le reveló, ¿verdad? En ese tiempo donde él está en esa isla, él tiene una visión gloriosa, y él empieza a ver muchas cosas y a entender muchas cosas, cómo es que Dios realmente lo sabe todo de nosotros, ¿sí? Y dice el verso 17: cuando le vi, dice, caí como muerto, dice Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Miró al Cristo glorificado, miró su divinidad, miró su santidad, y cayó. Aquel Juan que se le recostaba a Jesús en el pecho, ahora al mirarlo en su esencia, en su divinidad, él cae, dice, cayó en ese momento como muerto, pero el Señor lo toca y le dice: no temas, ¿verdad? Y le dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy, en otras palabras, le estaba diciendo: yo soy el Eterno. Y todas estas revelaciones las tuvo él en la intimidad con Dios. Y el verso 19 dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Entonces el Señor le estaba diciendo: escribe para las cosas que están sucediendo en este tiempo, escribe las cosas que están cercanas a este tiempo, en un futuro cercano, y las que están en un futuro no tan cercano, pero escribe todas esas cosas. El mandamiento es: escribe y envíalo. Entonces, cuando tú estás en una relación con el Espíritu, por seguro el Señor te va a revelar su palabra, y Él te dice: escribe eso que yo te estoy revelando y mostrando, y no te quedes con ello, porque la palabra es vida, y la palabra tenemos que darla a alguien más, ¿verdad? En el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. A veces nosotros decimos: pues no, yo no leo el libro del Apocalipsis porque pues tiene muchos símbolos, no se le entiende, la verdad es un libro cerrado. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurado el que lee esas palabras. Entonces Dios quiere que leamos su palabra completa, porque realmente ese libro lo necesitamos, esa palabra la necesitamos. Por algo el Señor lo dejó ahí, ¿verdad? Y nos habla de cómo vivir en el Espíritu. Juan nos platica su experiencia y nos dice cómo él vivió en el Espíritu, su cuarentena la vivió en el Espíritu y tuvo grandes resultados. Le dio un mensaje al Señor para enviarlo a las 7 iglesias. Entonces escríbelo y envíalo. Entonces esta palabra de Dios, ¿verdad? Entonces decimos: pero aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios se interpreta sola. Ahí mismo nos dice, ¿verdad? Y el misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la palabra de Dios se interpreta por sí sola, por sí misma, ¿verdad? Entonces no es
líderes, ¿verdad? Esta palabra es líderes en manos de Dios, no Dios en manos de líderes. Y dice la palabra, aquí la palabra ángel es mensajero. Los que enseñamos la Biblia, la palabra de Dios, los líderes, los ancianos, ¿verdad? Los que tenemos un ministerio debemos conocer al Dios de la Biblia para que nosotros podamos tener vida. No conocimiento, sino más que conocimiento, vida, y transmitir esa vida, una vida rendida al Señor, un conocimiento del Espíritu en tu vida, que te da un espíritu humilde y que eres sensible a la voz de Dios. Algunos dicen que la palabra ángel aquí se refiere a los pastores de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, que les envió esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que Juan les envió a los encargados del ministerio, a los líderes, a los pastores, a los ancianos, para que ellos a su vez predicaran esa palabra. ¿Y por qué decimos nada más a las 7 iglesias? ¿Serían las únicas iglesias que había en Asia? Yo creo que había muchas iglesias más, pero estas 7 iglesias, Él las escogió para que representen. Esas 7 iglesias representaban las demás iglesias. Y pues gracias a Dios por esa palabra, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, yo quiero animarte en esta tarde y decirte que necesitamos escuchar, estar en la presencia de Dios, recibiendo en esa intimidad con Dios, en el Espíritu, vivir en el Espíritu para que podamos tener esa relación con Dios, estar ahí en lo secreto con Él. Y cuando nosotros salgamos de todo esto, nosotros salgamos fuertes espiritualmente, salgamos preparados para transmitir más que un conocimiento, una vida, porque hemos estado en el Espíritu, hemos vivido esta cuarentena en el Espíritu, hemos sido edificados, hemos tenido revelación de Dios, nuestra vida ha sido transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Así que te animo a vivir conforme al ejemplo que nos desafía en la palabra Juan, nuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones de Cristo, a estar preparados porque no sabemos qué vamos a enfrentar en este tiempo, cuál va a ser la oposición o cuáles van a ser las tribulaciones que vamos a vivir, a enfrentar, pero si estamos preparados, estamos llenos del Espíritu Santo, no importa lo que venga, nosotros vamos a poder tener victoria y la mano poderosa de Dios se va a manifestar sobrenaturalmente sobre tu vida y mi vida. Pero hoy tenemos que aprovechar esta cuarentena para llenarnos del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, te enviamos un abrazo, te extrañamos y esperamos muy pronto poder estrecharles, pero ahora en el Espíritu, ¿verdad? Enviamos en esa comunión del Espíritu un abrazo caluroso para ustedes y para los suyos. Dios les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra y oramos, Dios, que esta palabra trabaje en cada uno de nosotros, desafiándonos, Señor, para que si no lo hemos hecho podamos empezar ahora mismo a vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu para gloria de tu nombre. Sellamos esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén.